El estado del arte con Vivi Encina es presentado por Casa Editorial Lo que Importa y por Grupo Planeta. En el episodio de hoy, ¿ficción o profecía? Conversamos de fábulas y distopía con los escritores Agustina Basterrica y Andrés Barba. Existen géneros literarios que nacen cuando las palabras comunes ya no alcanzan para decir lo que está pasando. La distopía y la fábula son dos de ellos, formas antiguas, profundamente vivas, que nos permiten hablar del presente usando este disfraz de lo imposible o de lo animal. Cuando George Orwell publicó Rebelión en la Granja en el año 1945, recuperó esta tradición de animales que hablan, que trabajan y que traicionan. La convirtió en una radiografía del totalitarismo. Poco después, en 1984, Orwell termina de fundar el vocabulario de la distopía moderna, el gran hermano, el pensamiento doble, la vigilancia como forma de gobierno. Aldous Huxley, con Un Mundo Feliz, había explorado una variante que es todavía más perturbadora. El totalitarismo del miedo, sino el del placer. Un poder que no te aplasta, sino que te seduce, que no te prohíbe pensar, sino que hace que no quieras hacerlo. Y así llegamos, por ejemplo, a Margaret Atwood, décadas después, con El cuento de la criada, que demostró que la distopía no es una ciencia ficción, sino una historia feminista proyectada hacia adelante. Lo que une a todos estos libros es la misma pregunta: ¿qué somos capaces de hacernos? Y hoy vamos a conversar con dos escritores que heredan esta tradición. Lo vamos a hacer con la argentina Agustina Basterrica, que lleva la distopía al territorio del cuerpo y del consumo. En Cadáver Exquisito, imaginó un mundo donde comer carne humana es legal. Y con eso nos habla de un capitalismo, de una deshumanización, de cómo terminamos normalizando el horror cuando el sistema lo viste de protocolo. La pregunta que le hace el lector no es ¿podría pasar esto?, sino ¿en qué sentido ya está pasando? Por otro lado, también Andrés Barba regresa a la fábula con El auge y caída del conejo Bam para hablar de algo que resulta inquietantemente familiar: esta manipulación social, los ideales que se convierten en mentiras, el miedo usado como una herramienta de control y la violencia. Quizás por eso duelen más, cuando de esto imposible ya empezamos a sentir que lo estamos viviendo entre nosotros. De eso conversamos. Bienvenidos al Estado del Arte. Agustina Basterrica, un gusto que puedas acompañarnos en el Estado del Arte, escritora argentina, fascinada con mostrarnos lados oscuros de los seres humanos. Sí. Gracias por aprovechar esta visita a nuestro país para poder hacer esta conversación. Muchas gracias, un placer estar acá. Agustina, para quienes no te conozcan, capaz que les suene Cadáver Exquisito, que es tu libro más como famoso, podríamos decirlo, ¿no? Está correcta esa palabra correcta, en este caso. Sí. Incluso traducido a 32 idiomas. Ahora 33. A 33. ¿Qué idiomas sumamos? Vos sabés que yo, no sabía que en el sur de la India hay un idioma que es no sé, ni sé decirlo. ¿Ya? Malamaya o malamayo, que es hermosa la escritura. Perfecto. Y se va a traducir a ese idioma. ¡Wow! Pero un hito también súper importante es que en Estados Unidos te transformaste en una bestseller. No es muy habitual, creo que un porcentaje bajísimo de traducciones hay en Argentina. 3%. 3%, es muy bajo, por lo mismo es súper destacable lo que ha ocurrido. Ya vamos a entrar en Cadáver Exquisito, porque hay otras cosas que me gustaría abordar contigo para comenzar. Bueno, lo primero es ¿para quiénes necesitamos o qué nos quieren decir las distopías? Que es un tema que tú has trabajado muchísimo. Bueno, yo creo que las distopías hablan de la época en la que fueron escritas, y es la contracara de la utopía, ¿no? Que también parece loco, pero en el siglo XXI hay utopías. De hecho, Gaby Cabezón Cámara, escritora argentina, escribió una utopía, Las aventuras de la China Iron, que de hecho publicó Penguin Random House. Pero bueno, es como la contracara, es la utopía, queremos ir para, digamos, idealmente nos gustaría llegar a este lugar, y la distopía es, bueno, no, tratemos, o sea, todo esto está latente
en la distopía se lleva al extremo, o por lo menos yo lo llevo al extremo, es como, bueno, tratemos de no ir para ahí. Porque en el caso de Cadáver Exquisito parece casi fantástico esto de repente hay un supuesto virus que afecta a los animales, no se los puede comer más, se empiezan a faenar humanos en frigoríficos y vos decís, no, esto jamás podría pasar. Y sin embargo, nuestra realidad nos está mostrando que sí podría pasar. Porque de hecho, el año pasado nos enteramos en el sitio de Sarajevo, que había millonarios que iban los fines de semana a cazar civiles, a matar personas. Y yo mi novela eso lo trabajé. La publiqué en el 2017, ¿no? Ni sabía de esto del sitio de Sarajevo, pero sí conozco o en cada libro me pregunto sobre la condición humana y sé que somos capaces de hacer eso y peor. Y peor, y estamos en tiempos de muchísima deshumanización, de crueldad, está en la retórica, está en un estilo de ejercer el liderazgo, por lo tanto las distopías tenemos que revisarlas como esas alertas, pero esto de este virus que en el fondo empieza a eliminar los animales, yo creo que se torna de otra manera leerlo en el contexto de la pandemia o pospandemia, saber que como especie estamos sujetos a que situaciones que eran impensadas hasta hace algún tiempo las empezamos a vivir. Totalmente. A ver, yo el virus lo elegí porque como no se ve a simple vista, podés perfectamente inventar que hay un virus y lo que se necesita para manipular a la población básicamente son 3 cosas: miedo, ¿sí? Odio e ignorancia. Cuando tenés esas 3 cosas es más fácil manipular a la población y convencerlos de casi cualquier cosa. Así que bueno, sí, me interesó el tema del virus porque aparte hubo pandemias a lo largo de la historia de la humanidad y va a haber pandemias, entonces no me pareció algo como descabellado, ¿no? Sí. Sí, pero me imagino que al momento esto en el fondo se edita en Argentina antes de la pandemia. Sí, en el 2017. Claro, entonces... acá también hay una serie de podcast que es Caso 63 que tuvo... sí, lo escuché, me encantó. Sí, también ese virus y estos viajes en el tiempo, bueno, son todo en la previa, yo creo, a una comprensión que tuvimos de cosas que nos parecían que estaban hace muchos años atrás o que podían estar en la ciencia ficción, se empiezan a dar. Entonces yo creo que esta distopía, en este caso, algo tan brutal como lo que tú planteas en Cadáver Exquisito, no nos parece tan ajeno. Y eso... me imagino que tiene harta relación con lo que sucedió con tu libro, con que se volvió viral, la gente joven lo empezó a leer y a comentar a través de las redes sociales. Entonces, porque tú trabajas algo que me parece interesante, que es como que sea verosímil un poco lo que está ocurriendo ahí. Para mí, una de las cosas más importantes a la hora de escribir y en el arte en general, pero sobre todo en la literatura, es la verosimilitud. Si vos no trabajás la verosimilitud, se rompe el pacto de lectura con el lector, ¿sí? Entonces, yo por eso investigué durante 6 meses cómo funcionaban los frigoríficos. A ver, podría haber inventado cualquier protocolo porque que yo sepa no existen frigoríficos donde se faenan humanos, ¿sí? Pero sin embargo, investigué de manera exhaustiva cómo funcionaban los frigoríficos donde se faenan vacas, cerdos y pollos, porque queda la sensación de, ok, esto podría pasar y ya está toda la maquinaria preparada para que suceda, ¿entendés? Y a ti como escritora, en el momento que lectores te dicen, yo leyendo este libro vomité, tuve náusea, me quedé con una sensación de incomodidad durante mucho tiempo, ¿qué te pasa? Es un halago. Mira. Porque obviamente no lo escribí pensando que quiero que la gente vomite, ¿sí? No, sin duda. De hecho, no pensé que iba a pasar nada de todo esto, jamás. Pero es un halago porque el libro te generó algo físico. Sí, también hay mucha gente que me dice que lo sacó de bloqueos lectores. Acá tenemos a nuestro Gonzalo, que sí, lo sacó de bloqueo lector. Estamos mencionando el equipo del Abrazo Films, que son los que están detrás de la grabación de este podcast. Así que... pero muchas personas me dicen eso, ¿sí? Me ha pasado también en escuelas, porque yo voy a hablar mucho escuelas,
que hay profesores que me dicen, tal alumno no leyó un solo libro en su vida y el tuyo lo leyó entero, ¿no? Entonces, eso a mí me parece fascinante. Obviamente me siento muy privilegiada y agradecida, porque es verdad que también los libros tienen un periodo a veces, ¿no? Digamos, se dejan de reeditar, pero este libro se sigue reeditando. Entonces, eso es maravilloso. Bueno, y si hablamos de distopía, siempre lo que ocurre con las relaciones entre los humanos a través de la tecnología es un tema recurrente, de Black Mirror. Bueno, también las grandes escritores de la ciencia ficción trabajaron estos temas, no sé, hace 50 años atrás. Y hoy de alguna forma estamos todos reflexionando al impacto de la inteligencia artificial. El otro día me apareció un escritor que decía, tomaron mi libro, lo subieron a Cloud y ahora pueden escribir con mi técnica, con mi estilo. Como qué abrumador es eso. Pero también, en tu caso, por ejemplo, Agustina, a través de TikTok gente joven empezó a comentar tu libro. Entonces está esta como dicotomía en que se expande. A ver, la inteligencia artificial, las redes, todo, que de hecho son creaciones humanas, nos olvidamos, parece como que es no sé, nosotros estamos alimentando ese monstruo. Claro, somos nosotros mismos. Es como un cuchillo, ¿no? Sí. Podés cocinar con un cuchillo, hacer una comida espectacular, o podés matar, digamos, depende de cómo lo uses. Y yo la inteligencia artificial casi no la uso, pero cuando la uso es como, bueno, no sé, tengo que mandar un mail y mejoro el texto, esas pavadas, pero no se me ocurriría escribir con la inteligencia artificial, porque yo soy una preciosista de la palabra, ¿entendés? Y la inteligencia artificial es como, bueno, no sé. Además, la inteligencia artificial nunca tuvo un dolor de muelas, nunca sintió el vacío existencial, nunca se aburrió. Y todo eso es lo que también está en un texto, ¿no? Claro, y esa preocupación de que nos simplifique la reflexión, el pensar, y qué pasa con las nuevas generaciones si efectivamente solo se acostumbran y algunos dicen, no, mejor enseñémosles a hacer un buen prompt, pero ¿qué se pierde en ese momento al eliminar los otros procesos cognitivos? Claro, es difícil decirlo ahora porque, digamos, estamos en el momento, ¿no? Y tiene que pasar tiempo, pero sin duda yo pienso, te limita a la hora de reflexionar, ¿no? Porque cuando vos, la palabra te constituye, nos hace humanos, y si vos no estás pensando tus propias palabras, no estás organizando una frase, no estás reflexionando, y bueno, va a haber gente muy limitada. Bueno, y eso me imagino que es un tema que se exploró, se está trabajando, y quiero volver a los efectos que pueden tener las distopías, las fábulas, porque al final es como tomar lo latente, tal cual tú lo planteas, y llevarlo a un extremo. ¿Te quieres quedar en ese registro? ¿Es el que más te acomoda? Sé que estás trabajando y por ahí escuché alguna entrevista. Ya terminaste, ya. Sí. Pero eso ocurre en Buenos Aires, hay mucho también. Mira, la nueva novela es muy diferente a Cadáver Exquisito y a Las Indignas porque sí transcurre en Buenos Aires. Tenés el obelisco, tenés el... Y el lenguaje. Y el lenguaje, sí. Es completamente porteña, con todos los insultos, toda la jerga, todo. Y ya la leyó Maga Echevarne, que es mi editora en Alfaguara. Y me dijo, no la pude soltar, me divertí mucho, pero al mismo tiempo es horrorosa, pero divertida. O sea, es como... No me interesa siempre trabajar, no sé, Las Indignas con este registro poético que es mucho más solemne, o Cadáver Exquisito que es súper fría y quirúrgica. Acá es todo lo contrario. Ya. Entonces me interesa explorar eso que pero de es hecho... una distopía. Es una distopía. Ya. Y de hecho en los cuentos se ve ese cambio de registro, ¿no? Con cada cosa que yo cuento cambio el registro, porque con el registro estoy diciendo cosas. Mira. Y en eso eres bien como meticulosa, ¿no? Totalmente. De leer mucho ensayo, mucha poesía, para poder a través del lenguaje darle una importancia a cómo se cuenta esta historia. Sí, porque lo que yo digo, el año pasado publiqué un ensayo en Godot, en una editorial chiquita, que se llama Literatura o Muerte, donde hablo de mi proceso de escritura. Y ahí lo que digo es, está todo escrito ya a nivel tema, ¿sí? Pero es cómo vas a narrar ese tema, cómo lo vas a encarar, con qué registro, con qué narrador, con, bueno, el sonido del texto, un montón de cuestiones, que va a hacer que ese tema parezca original, aunque la originalidad no existe, o no.
Entonces yo con cada obra, y por eso tardo tanto en escribir, trato de buscar la mejor manera de contar esa historia. Y en el cómo la contás, para mí está todo. Ah, sí. Y sí, porque vos podés contar algo muy chiquitito. Les contaba a los chicos que yo soy muy fan de Juan José Saer, escritor argentino, y tengo un grupo de amigas que el grupo se llama Secta Saer, ¿Ya? y estamos leyendo toda la obra de Saer. Y Saer, por ejemplo, tiene un cuento que para mí es uno de los mejores cuentos jamás escritos, que se llama Sombras sobre vidrio esmerilado, que la trama es una mujer sentada en una silla que se mece y que mira un vidrio esmerilado y detrás está su cuñado que se está bañando. Esa es toda la trama. Y es uno de los mejores cuentos jamás escritos porque es el cómo está escrito. Totalmente. Y uno de los libros que te tiene en nuestro país es una reedición de 19 garras y un pájaro oscuro que tengo acá y que yo me fasciné, así que también yo siento que los cuentos son una muy buena forma del bloqueo lector también poder sacarlo porque te sientas, no sé, 5 minutos y vas avanzando. Y la verdad es que ya habiendo leído Cadáver Exquisito y también Las Indignas, que recordemos que ahí también hay una distopía, está lo patriarcal, hay una secta de estas mujeres que están como determinadas por una divinidad, pero no sabemos qué es, sabemos que es un hombre solamente. Algo de Handmaid's Tales hay ahí, ¿no? Del cuento de la criada. Hay un diálogo con eso, pero hay más diálogo con mi vida, pues yo fui a un colegio de monjas. Sí. Y bueno, de esas cosas que de repente son como, sobre todo el pecado, esta retórica, que si uno lo ve desde fuera dice, wow, ¿no? Cómo te puede marcar, sobre todo en esas etapas de aparte en el colegio eras niñez. todo el tiempo estabas sospechada de ser una puta, una indigna, una pecadora. Entonces toda esa sensación, ese sofoco y ese hartazgo está en ese libro, ¿no? De mi propia experiencia. Sí, y estos cuentos en 2 o 3 páginas te llevan a mundos muy oscuros y a esa como invitación a pensar en las mentes, en esos 5 microsegundos, yo siento, donde uno dice, ¿y qué pasaría si el taxista que me está llevando en verdad es un asesino en serio porque me fijé en cómo tiene cortadas las uñas, que es uno de tus primeros cuentos de los cuales tú partes? O hablas incluso del abuso infantil, bueno, planteando una situación, no puedo spoilear, si eso es el problema, que por eso me limito. No, podés decir, a ver, por ahí estás hablando, hay varios de abuso infantil en el libro, pero uno que encima lo escribí a los 19 años, hoy tengo 52. El que está acá. Roberto. Wow. Que empieza diciendo, es una narradora en primera persona, que es una niña que dice, tengo un conejo entre las piernas. Y es un cuento muy, muy cortito que cuando lo leo en público la gente se empieza a reír porque es como que gracioso, mira, tengo un conejo y después no se ríen más. No, claro. Y a ver, yo creo que lo que atraviesa este libro, acá está el germen de todo lo que estoy trabajando, ¿no? Lo que empecé a trabajar después. Está la pulsión que después se exacerba, siento yo. Y acá está el humor que en Cadáver Exquisito y Las Indignas no está y que en la nueva novela sí está. Y también hay un trabajo con la poesía, porque hay cuentos que son muy poéticos, con un registro muy poético. Pero bueno, un ejemplo que te doy de lo que te digo del registro que para mí es tan importante. Hay un cuento que se llama Lavavajillas, que está escrito en español neutro, que para un argentino, no sé acá en Chile si le dicen lavavajillas o lavaplatos. Lavaplatos. Bueno, en Argentina le decimos lavaplatos, no le decimos lavavajillas. Pero todo el cuento está escrito de esa manera. Y tiene que ver con que el registro es artificial. Artificial como los mandatos que le imponen a esta mujer, que como es mujer tiene que tener hijos, pareja, bla, bla, bla. Entonces yo estoy diciendo eso con el registro. Después hay otro cuento que se llama Infierno, que son 3 ancianas que tienen un pájaro en una jaula, que lo torturan, que tiene un registro, un barroco extremo, porque yo quiero que el infierno esté en el lenguaje. Que entre paréntesis, ese cuento se lo mandé a mi mejor amiga Laura, se lo mandé en Word hace muchos años, y me dijo, me encantó que tenga 666 palabras. Y yo era como... ¿Cómo las contó? Laura, no, porque lo vio en el Word. Ah, claro. Yo como, Laura, nunca me enteré que tenía 666 palabras. El número del diablo. Claro. Y me dice, Agustina, qué miedo que me das. Y ahora como esos mensajes crípticos que hay. Claro, nunca... Bueno, y ahora, obviamente, cada vez que lo corrijo me fijo de respetar las 666 palabras. Ay, se volvió como una obsesión para ti. Y sí, porque... Mira. No me había dado cuenta.
Ahora, Agustina, volviendo un poco al tema que es analizar la distopía y la función que cumple hoy en un contexto donde lamentablemente se empiezan a volver reales, están ahí sorprendiéndonos porque se adelantan a ciertas cosas que empiezan a ocurrir. Ujú. No sé si escuchaste este planteamiento que hace, y nosotros hicimos todo un capítulo, Lucrecia Martel, de emplazar a los creadores a empezar a construir un relato que trabaje en la esperanza, que como humanidad la perdimos, que estamos viviendo los peores efectos precisamente de la ciencia ficción, de las distopías, y que hay que pensar en un futuro posible y como recoger, podríamos decir, incluso palabras que en el lenguaje se perdieron y que tomaron ciertos sectores políticos. Libertad, ¿para qué decir? Bueno, en Argentina sabemos, ¿no?, lo que implica esa palabra. ¿Concuerdas con ella? Totalmente. De hecho, la nueva novela, no puedo decir mucho, Ya, pero qué bueno que nos pero, estás adelantando un poco, me gusta. pero es mucho más luminosa que las Ya. otras. Y trabajo es completamente argentina, es una carta de amor a mi país. Y a lo rioplatense, pues también está Uruguay, digamos, ¿no? Y lo latino en general, pero digo, sí. ¿Y por qué en este momento sí sentiste que tenías que dar una mayor luz a tu escritura, a tu narrativa? Yo creo que porque lo que planteo es una situación extrema y es como, bueno, sea lo que sea, siempre podemos salir, pero depende de nosotros, ¿no? Un poco. También lo que está pasando es que estamos destruyendo el único lugar que tenemos para vivir, a pesar de que haya gobiernos que nieguen el cambio climático. De hecho, en Argentina hay periodistas especialistas en cambio climático que les prohibieron hablar en televisión, o sea, ¿y qué está detrás de eso? Por supuesto, dinero, empresas que contaminan, ¿no? Hay que pensar todo lo que está detrás de eso, de la negación de lo que está pasando. Entonces, pero para mí hay que luchar hasta el fin de manera colectiva e individual, ¿no? Y eso, yo sé que, perdón, los artistas están insistentemente pensando, ejerciendo una reflexión colectiva en lo que está pasando, sobre todo en este especial énfasis, y es súper público que tiene Javier Milei de hablar de la batalla cultural, ¿no? De decir como la batalla por las almas, de todo lo que no es en la lógica de lo que él cree, catalogarlo de woke o más bien de insultarlo. Entonces, eso ustedes lo llevan viviendo varios años. Sí, porque bueno, tenés que también pensar todo lo que está detrás. Él está haciendo una copia casi literal de Trump, pero sin los recursos de Trump, ¿no? Y lo que generan es lo que yo te decía al principio, y este libro que te comenté, que obviamente lo recomiendo, que es La hora de los depredadores, que analiza todos estos personajes y habla de que, bueno, con el odio generás división y es lo más antiguo del mundo, ¿no? Divide Sí. y reinarás. Y yo voy a hablar a un montón de escuelas, hablé ya en más de 100 escuelas, y una de las cosas que yo le digo a los alumnos y alumnas es, si vos querés ser rebelde hoy en día, practica el ponerte en el lugar del otro todos los días, la empatía, el amor, la ternura, porque eso es ser rebelde. Sí. Porque el sistema lo que quiere es lo contrario, es que odies. Ya, eso me interesa, esa resistencia cultural que se enfrenta con el miedo, tú dices la ignorancia, el odio, estas tres fuerzas como elementales que buscan como disciplinar, manipular a la sociedad. Entonces, que la respuesta no termine siendo solamente una intención, que no sea solamente algo que tal vez uno asume por per se como necesaria y que es precisamente la forma de poder construir lo que hablábamos recién, ¿no? Una esperanza, lo colectivo, que ese como espíritu no decaiga, pero es difícil. Es difícil porque para mí la historia no va en una flecha continua hacia el bienestar general y los derechos humanos totales. Es un péndulo. Ya. Y también es circular. Entonces, en este momento para mí, desde mi perspectiva, el péndulo está retrasando,
¿no? Bueno, lo tenés en países como en Afganistán, donde las mujeres en los 70 tenían derechos, podían votar, podían trabajar, y ahora no. Entonces, me parece que una manera de luchar con eso es, bueno, constantemente la educación, la lectura, la educación, la educación, la educación. Porque no creo en la violencia. Me parece que la violencia genera más violencia. Entonces, si bien yo como feminista a veces estoy harta lo que pasó ahora con los 62 millones de visitas de la página web donde enseñan a violar a mujeres, y hay gente justificándolo, y hay gente, ¿no?, que lo minimiza, y vos decís, estoy harta, porque ¿cómo puede ser que esté pasando esto y no haya una reacción mundial? ¿Y cómo es posible que los varones, obviamente hay que aclarar, no todos, pero no se hagan cargo de lo que tienen que hacerse cargo? Y a pesar de eso, bueno, yo sigo todos los días, es como renovar la esperanza, ¿no? Y esa renovación de esperanza, claro, y esa rabia que uno puede entender ante estos hechos o virales, que uno se pregunta si es que tiene que responder y ponerlo como un tema de ciertos, sobre todo líderes en Estados Unidos, que incluso evalúan que las mujeres no deberían votar porque es un voto mucho más emocional, y claro, porque se va mal a los demócratas. Entonces tú dices, porque insisto, como en qué más distopía, emocional que Trump, o sea, por Dios, imagínate. dale. Qué locura que Que tengamos... Milei, que está todo el tiempo insultando en Twitter. O sea, más emocional que eso. ¿No? Claro. No, me parece todo un delirio. Eso, es como delirante. Y bueno, pero también tiene que ver con este péndulo. Es como, bueno, varones que no se pueden reubicar en esta nueva etapa y no hacen, no sé, una introspección, ¿no? Y bueno, obviamente lo más fácil es echarle la culpa a las feministas. Es lo más fácil. Pero la realidad es que el feminismo no mata. El machismo mata todos los días. En Latinoamérica matan a 17 mujeres por día por femicidios. Ni hablar de violaciones, ni hablar de abusos. Claro, por eso me molesta tanto y concuerdo contigo cuando... no sé, uno esperaba y entendía que esa lucha habían conquistado ciertos puntos y habían... Bueno, estamos nosotros en un momento ya relativizando incluso los derechos humanos, ¿para qué hablar lo que pasa con un genocidio que uno ve a diario? Entonces, me parece que es tan difícil y entiendo ese cansancio, lo que dices tú, esa rabia o estar cansada, harteada de tener que defender incluso cosas que ya habíamos acordado, claro, que eran lo básico. Pero bueno, es así, porque son las distintas olas del feminismo, ¿no?, que siempre tuvieron resistencia. Porque en Estados Unidos, cuando lucharon las feministas por la ley del aborto, tenías a mujeres en contra de la ley del aborto. Y en las sufragistas también. Tenías a mujeres que decían, nosotros somos muy tontas para hacer política. Pero estás haciendo política diciendo eso. ¿no? Entonces, como siempre hay resistencias. Siempre hay un cierto retroceso cuando se logran ciertos avances, y eso lo dice un poco la historia. Sí, porque va a haber gente que se va a quedar sin privilegios. Claro, ¿entendés? estás incomodando a alguien. Claro. Entonces, bueno, nada, esto, ¿no? Echarle la culpa a las feministas de que bajó la natalidad. Sí. Bueno, ¿por qué bajó la natalidad? O que descuidaron a los hijos porque salieron a trabajar. Claro. Y por eso estamos en una sociedad más violenta, Y entre otras cosas delirantes. En Argentina, no sé si acá en Chile será igual, pero está lleno de madres solteras porque los varones abandonan las familias y no pagan la cuota alimentaria. Sí. Por supuesto que también hay casos al revés, ¿no? Que las mujeres abandonan, pero son mucho menores. Pero el porcentaje es altísimo. Entonces, sí, bueno, tengo hijos, los tengo que mantener, me tengo que hacer cargo, ¿entendés? Entonces, ¿por qué no? Y tengo que dejar mi carrera. Nada, esto no lo estoy diciendo para dejemos de tener niños y niñas, sino que también hay que analizar la situación, ¿no? Y encima está el retroceso ahora. Ahora en Argentina están poniendo el foco en las denuncias falsas. Que es que sí, obvio que hay denuncias falsas, pero si te lo pones a comparar, es un piojo al lado de 7.000 millones de elefantes. Bueno, y es una estrategia relativizar todo. Claro. Ahí también hay algo. Y ahí, Agustina, porque otro tema que me gustaría, antes de que estemos en los tiempos, abordar es más complejo cuando
tienes que hablarle a gente joven que hoy yo siento, y por lo menos porque eso se vio en el caso de la votación de Javier Milei, sobre todo en la estrategia de las redes sociales, que este discurso les es especialmente atractivo, que los identifica, esta nueva masculinidad, por lo que estamos conversando, ¿no? Estos 62 millones de personas que son parte de esta red. Entonces, ¿cómo también desde el lenguaje, desde lo intelectual, desde tu rol también como escritora, respondes? Tú me decías, voy a los colegios, pero ¿qué más? ¿O cómo lo están ustedes reflexionando? Esa otra esperanza o esa ilusión que hay que darle a estos jóvenes que en muchos casos se volcaron a la ultraderecha, están votándola. Sí, a mí mi experiencia lo que pasa es que es... a ver, cuando voy a hablar a escuelas no he tenido ninguna situación que alguien me ha enfrentado y me ha insultado o lo que sea. Sí me pasó en una escuela que un chico me dijo, vos sos una... Ay, ¿cómo fue la palabra? Como machismo, pero... vos sos una hembrista. ¿Ya? Fue como... Le dije, mira, para que la palabra hembrista tenga el peso que vos querés que tenga, a partir de mañana ustedes los varones no pueden votar, no pueden trabajar, tienen que quedarse en su casa cuidando niños y así durante siglos. ¿Sí? O sea, pero bueno, fue como el ¿Qué lunes. cara puso? Nada, como que muy adolescente, muy de Ya, pero estamos hablando de un combativo. chico de ¿qué? 15 años. Son los últimos tipo 16, Ya. 17. No, estuvo bien, digamos, porque me pareció bien que me lo dijera y yo le respondí. Pero en general no, porque cuando estás en persona no es como... Pueden insultar más en redes, ¿viste? En persona no se animan tanto. Ya, pero ¿tú crees en esa...? O sea, ¿ves que eso pasa en Argentina, que sobre todo en las redes sociales hay una defensa al sistema, es como en lo cual tenemos que desenvolvernos, como que no hay otra posibilidad más, con todo lo que significa, y tú también lo has trabajado, porque en Cadáver Exquisito también hay una crítica a un capitalismo exacerbado y todos los efectos que ha tenido. Pero hoy el éxito, el pertenecer, hay toda una estética que es muy que se defiende por parte de los jóvenes. Sí, se defienden no de todos los jóvenes, porque, a ver, yo me cruzo con jóvenes que me parecen súper, obviamente no de todo. como, claro, profundos, gente comprometida, gente, no sé. A eso quería ir. Hay esperanza, ¿no? No, claro, sí, por supuesto. De hecho, los veo en las escuelas y... pero también lo que pasa con las redes, que también me parece muy tremendo, es que está todo muy compartimentado. Entonces, yo lo que veo en mis reels son cosas que me interesan. Cajas de resonancia. Y los que son ultraderecha ¿no? Verán todo lo que ellos... Y no van a ver lo que yo veo. Que no so- Entonces, en ese sentido es muy tremendo también, porque no tenés el otro lado. Agustina, ha sido muy interesante. Hablamos de todo. Sí. Partimos con las distopías, con tu trabajo, con tu éxito también, y con la idea de empujar estos relatos como una advertencia, que a ratos nos da mucho miedo porque se vuelven tan reales, lamentablemente, pero qué interesante también conocer lo que estás haciendo a diario y cómo trabajar esa esperanza, que es un poco lo que también nosotros analizamos en este capítulo. Sí, hay que apuntar a eso. Hay que apuntar a que puede estar todo mejor. Eso esperamos. Muchas gracias, Agustina Basterrica, y que disfruten nuestro país estos días. Muchas gracias. Y en esta nueva edición del Estado del Arte, como siempre, tenemos una tremenda recomendación literaria. Se trata de la reedición, luego de 10 años, de Cramp, de María José Ferrada. Es un libro fundamental, muy premiado, pero que además nos presenta este mundo, este vínculo tan especial entre una niña, M, y su padre D, que es un vendedor viajero. Todo esto en un contexto donde la marca Cramp y las herramientas, los martillos, los clavos, son este vínculo que se establece entre los dos. Y, por ejemplo, acá les voy a leer un pasaje: el funcionamiento de los ecosistemas, la ley de causa y efecto, la relatividad, todo se puede entender mirando los cajones de una ferretería. Esa es la forma en que ella ve el mundo, pero también se van narrando situaciones complejas de la dictadura, una relación también particular con una madre. Es una novela
emotiva, inolvidable y particularmente necesaria, que ustedes pueden encontrar tanto en tiendas físicas como virtuales, y es nuestra recomendación que hacemos, además de Editorial Planeta, que como siempre nos presenta muy buena narrativa, y este libro Cramp en esta reedición luego de 10 años de María José Ferrada. Andrés Barba, un gusto que puedas estar con nosotros en el Estado del Arte. Auge y caída del conejo Bam es tu último libro que presentas en Chile y utilizas la fábula política para hablar, yo diría, de muchos de los temas contingentes y que nos tienen por estos días debatiendo como sociedad. ¿Por qué decidiste la fábula como una construcción y también un reflejo de los liderazgos, de la posverdad, de los totalitarismos? Ujú. Más que fábula con animales. Quiere decir que es una tradición que a mí me parece como muy fascinante, sobre todo en su germen, ¿no? En la época clásica, ¿no? Donde se utilizaba a los animales como estrategia para decir cosas que los seres humanos no estaban habilitados a decir, ¿no? Por eso la fábula animalística, su evolución natural es la novela picaresca, en realidad, que también es un asocial, alguien fuera del sistema que dice lo que nosotros no nos atrevemos a decir, pues ellos lo dicen, ¿no? Porque son animales, porque son humanos desclasados o porque son... Entonces, con esa tradición me relacionaba muy bien, por un lado, y por otro con esto que Spiegelman, cuando Spiegelman hace el cómic de Maus, él comenta que al elegir gatos y ratones para hacer un cómic sobre el Holocausto, sintió como una especie de liberación de su propia sentimentalidad con respecto a ese contenido, ¿no? Que al poner gatos y ratones podía distanciarse sentimentalmente y tratar como con objetividad un tema que de otra forma le hubiera desbordado. Como que, claro, entrega una cierta libertad, Claro. pero... No, que te disocia, ¿no? Que te permite una que neutraliza. Claro, mirar desde otra perspectiva situaciones que estamos viviendo. De hecho, tu Exacto. libro es particularmente actual, sobre todo en la construcción de los liderazgos, pero uno podría también preguntarse si hoy, donde estamos profundamente deshumanizados, profundamente crueles, con liderazgos brutales, ¿por qué los animales como una elección de representar tal vez lo que estamos viviendo en la actualidad? Y en este caso en específico, ¿por qué el conejo? Sí, bueno, el conejo tiene muchas similitudes, ¿no? No fue deliberado, porque uno muchas veces hace las cosas por intuición y luego elabora el discurso a posteriori, ¿no? Fue una elección totalmente intuitiva en origen. Elegir los conejos, solo tenía clarísimo que eran conejos y no otro animal. Y luego, detrás de haber trabajado durante mucho tiempo con conejos, me doy cuenta de que los conejos son muy parecidos mentalmente a nosotros, Ya. a nuestra retórica política, ¿no? A nuestra retórica narrativa, sentimental, etcétera, ¿no? Pues sobre todo por esta cuestión de no tener como una velocidad intermedia, ¿no? De vivir solo como en el éxtasis o en la neutralización o en la parálisis del pánico, del terror, o en la histeria de la carrera sin freno y sin destino, ¿no? De hecho, cuando los conejos casi no pueden caminar, ¿no? Cuando caminan parece que están medio saltando, solo pueden estar quietos o corriendo. Y ese no poder estar en una velocidad media, que es la velocidad del pensamiento crítico realmente, hace que vivamos nuestro mundo político en clave histérica o en clave aterrada, ¿no? El terror, digamos, es la otra gran gasolina hay dos claves de narrativa política. Una sería la entropía atemorizada, ¿no? Donde decidimos como que el capital es el único motor del cosmos y nos dejamos arrastrar por su sinergia aunque nos lleve a la catástrofe, y la sinergia de la parálisis del miedo al otro, ¿no? Y del pavor y del narcisismo también, ¿no? Y de la narrativa narcisista, ¿no? De las redes. Pero otra cosa que tú pones mucho énfasis, sobre todo en algunas conversaciones que te escuché respecto al libro, es que este es un libro que se quiere distanciar un poco de la idea más tradicional del Orwell, de que los Sí, animales al final también son una expresión de los humanos e incluso uno podía identificar claro. ciertos liderazgos. ¿Por qué crees también que es importante seguir con la idea de esta inhibición Claro. de la representación, de lo sentimental? O sea, Orwell escribió Rebelión en la Granja en un momento parecido a este, de gran
distorsión Sí. internacional, política, y lo escribe en unas claves policiales, un poco como para simplificar una realidad compleja y tratar de comprenderla, digamos, ¿no? Y lo hace en clave policial en el sentido de que hace transferencias directas. Stalin es el cerdo, Exacto. el pueblo es el caballo, va como, digamos, como cada uno de los animales tiene una función como muy clara, en términos simbólicos. La lectura que impone, digamos, Rebelión en la Granja es una lectura de sagacidad policial. Esto era más bien, estamos en una situación parecida donde hay un gran desconcierto, sobre todo con respecto a varias cosas. Estamos en un mundo pretotalitario a todos los niveles, pero estamos en un mundo donde, aparte de eso, estamos en un ciclo paródico de la historia, donde lo que ha distorsionado todo es nuestra relación con la verdad. Digamos, ese ha sido como el gran detonante, es lo que ha hecho que el suelo sea inestable por completo, ¿no? No saber qué es cierto, qué no, lo viral ha tomado, digamos, el lugar de lo cierto. Eso ha cambiado completamente la retórica política y nuestra percepción de una amenaza política inminente, ¿no? Es como si estuviéramos viendo nuestra propia destrucción con indiferencia, ¿no? O a través de un cristal, de una pantalla, ¿no? ¿Y para ti hay un mayor riesgo que nunca en esa posverdad? Sí, sí, claro. Hay un montón de riesgo en la inacción que genera esa posverdad, ¿no? Y sobre todo en la sensación de que no podemos hacer nada al respecto. Por eso, elegir animales y elegir un ciclo histórico completo, esta es la historia de una madriguera desde que nacen las instituciones, digámoslo así. Llega un conejo nuevo a una madriguera que está en el campo y con él trae los nombres propios, porque es un conejo que está con los humanos y tiene un nombre. En ese encuentro hay una confluencia con otro conejo que no Sí. tiene nombre en ese momento, que es Bam, que es el líder, que está a punto de nacer. Toda la novela, Auge y Caída del Conejo Bam, cuenta el primer gran ciclo histórico de una comunidad, desde el nacimiento de sus instituciones y su conciencia identitaria hasta su degradación completa y su estado totalitario y su decadencia, pasando por la guerra, la enfermedad, todo lo que te puedas imaginar. Y eso, Andrés, porque algunos capítulos atrás hablábamos también de la ciencia ficción y como lo predictor que fue, bueno, para qué hablar de ese trabajo que hacía el mismo Orwell que citábamos, de ver lo que está ocurriendo en la actualidad, y mucha de la literatura precisamente, o incluso las distopías, toman elementos de la realidad para construir, ¿no? Estos escenarios, claro. incluso algunos apocalípticos, pero hay una suerte como de condena, ¿no? Hacia también la humanidad por estos días, que hagamos lo que hagamos, incluso representado en lo que tú trabajas acá, por ejemplo, en este grupo de Conejo, los errores, el poco aprendizaje, las formas en que se construye un líder, que eso me parece súper interesante, como tú también aquí lo abordas, suele repetirse, y a pesar de los errores y esa experiencia, volvemos a cometerlos. A ver, es que hay tantas preguntas en lo que has dicho que, a ver, yo creo que hay una cosa importante que tenemos que comprender y es que todos somos nihilistas hoy. Como que el nihilismo no es una opción, es una condición. O sea, nadie cree ya en la democracia, absolutamente nadie. Pero la democracia sigue siendo una estructura funcional. Jung hablaba del gran otro. El gran otro es un personaje muy fascinante del psicoanálisis, inventado por Jung en algún modo, que es la persona que garantiza la credibilidad del sistema. O sea, el sistema es funcional, aunque esté obsoleto, siempre que haya alguien, un gran otro. Es decir, todos sabemos que el dinero es un papel y es una ficción compartida, consensuada. Todos sabemos eso y todos lo podemos decir. Pero si el director del Banco Mundial sale a cámara y dice el dinero es un papel y una ficción, colapsa todo, ¿no? Entonces ese sería el gran otro, ¿no? Entonces hay un gran otro del sistema de lo democrático que tiene que estar intocado en algún punto. Entonces ese nihilismo que es constitutivo, ya somos todos nihilistas, va como hacia dos direcciones. Una dirección que es como a la entropía absoluta y genera este deseo de destrucción. El deseo de destrucción a veces tiene como su lado como negativo, que es como el deseo de la protección absoluta, la obsesión por la seguridad, por ejemplo, en el caso de Cast. El deseo de aniquilación y destrucción total, en el caso de Milley, por ejemplo. Eso, por un lado, sería como la sinergia hacia el abismo, y por otro lado, que sería el optimismo, digamos, positivo,
o esperanzador, que es la de esto, la democracia ha colapsado, debemos reconectarnos con el pueblo, con el origen, ¿no? Con el origen de la comunidad humana, de la comunidad política, ¿no? Tenemos que regresar a la soberanía popular, ¿no? Hay como estas dos grandes sinergias, ¿no? Y eso está hoy. ¿Por qué escribí una novela así? Escribí una novela así para ayudarnos a pensar. Yo no quería escribir una novela en clave policial, como hizo Orwell, sino agarrar todos los temas en los que nos resbala la zapatilla, la posverdad, la identidad, el miedo al otro, la desconfianza en las instituciones, la invención de la narración histórica, la creación del líder, todos esos elementos, y construir una fábula para ayudarnos a pensarlos. No para decir estos son los buenos y estos son los malos. O sea, claro, digamos, hecho, dejar de pensar el mundo en likes. Y además, otra cosa que me gusta que tú refuerzas bastante es esta idea que muchas veces las fábulas tienen que tener como una enseñanza posterior, ¿no? Que te diga finalmente quién tenía la razón o de qué manera podíamos acercarnos a lo que estaba bien. Porque además como que desacralizas un poco también esta escritura eso es una en relación a ese perversión. tema. Es una perversión del género que aparece con la ilustración francesa. Son los ilustrados franceses los que agarran el género clásico de la fábula animalística y dicen, coño, esto es perfecto para educar a la población, ¿no? Sobre todo a los niños, a los que queremos convertir en ciudadanos de pleno derecho y obligación cuanto antes. Entonces, la fábula es perfecto, pero la clave necesita una clave de lectura, que es la moraleja. Estos son los buenos, estos son los malos y esto es lo que tienes que aprender de esta historia. Cosa que anula por completo la literatura, digamos, ¿no? La literatura es investigación. O sea, esa es la razón en tu caso. En cuanto la literatura está ideologizada o tiene una intencionalidad política, se desactiva como literatura, porque la literatura es investigación. Y en la investigación, uno no puede establecer una investigación decidiendo de antemano qué está bien y qué está mal. Eso no es una investigación, eso es ideología, digamos, ¿no? Y quiero quedarme también con esta idea del infantilismo colectivo total, ¿no? Que es algo que además tú trabajas en esta, que tú decías, esta explicación como nihilista en la cual nos encontramos. Como yo sé que tú me has reforzado también en esta conversación que no se necesita una moraleja o ese no es el deber de la literatura, pero sí el hacernos pensar. Entonces ahí, ¿qué esperarías tú o qué busca un libro como el tuyo precisamente en ese ejercicio? Claro. Yo creo que lo mejor que le podría ocurrir a este libro es que nos ayudara a todos a pensar sobre la condición en la que se establece la narración política y en lo que esperamos de nuestros líderes, ¿no? Es muy interesante como la disociación que tenemos con respecto a nuestro pensamiento sobre los líderes y nuestros pensamientos sobre la soberanía popular, ¿no? Como si decíamos, no, Trump, este loco. Bueno, a Trump, este loco, o a Kast, este loco, o a Milei, este loco, los han votado millones de ciudadanos. No están ahí porque nació una flor en la casa de gobierno, ¿no? Han sido elegidos democráticamente. Hitler fue elegido democráticamente, es decir, que son líderes electos democráticamente que responden a una pulsión de la que la población tiene que responsabilizarse, ¿no? Un analista político muy cínico en Argentina decía, Milei no tiene razón, sus votantes sí, ¿no? O sea, decía, en realidad los votantes tienen razón al tratar de desactivar un sistema que ya está obsoleto, pero han elegido a un chimpancé con una ametralladora. Entonces, como si luego se puede a uno de responsabilizar, digamos, de haber generado, de haber llevado a un lugar realmente... Y ese ejercicio es un ejercicio, claro, me imagino colectivo, como país, como sociedad, los partidos de alguna forma, sobre todo el progresismo, lo están haciendo, ¿no? Para ver cómo reconectan con esa pérdida que tuvieron también de, sobre todo, conexión con el pueblo, con lo que tú decías, ¿no? Con lo popular incluso. Pero tú acá la invitación que haces es más bien individual y entender lo que esto es algo de todos, porque muchos sienten que hay una gran responsabilidad, sobre todo en la llegada de la extrema derecha, precisamente de gobiernos progresistas anteriores que se perdieron en cosas identitarias o tal vez cambiaron ahí ciertos puntos que eran clave de conectar con procesos, bueno, acá el proceso migratorio, entonces, la seguridad, el miedo, que es otra cosa que tú también acá trabajas mucho. Entonces, acá más bien tú dices, esto es
una invitación para que todos hagamos ese ejercicio? Bueno, en realidad es una invitación a decir todo lo que es pulsión, todo lo que sea pulsión, toda reacción que proviene de la pulsión, estamos siendo manipulados. Mm. Porque toda la gran gasolina de la neopolítica totalitaria que estamos viviendo es de la pulsión. Nos obligan a generar movimientos pulsionales, no cerebrales, no críticos. No podemos pensar. Todo lo que nos impida pensar, estamos siendo manipulados. Y algo que nos impide pensar Entonces, por eso la gran gasolina, digamos, de la ultraderecha es el odio al otro, el odio a la diferencia. Y es súper interesante que en ese ejercicio de pensar que tú nos invitas a través de tu libro, la literatura precisamente busca ese detenerse, esa reflexión, pero hay otro elemento que no teníamos, o sea, de alguna manera estaban siempre los avances tecnológicos, pero no con la rapidez o lo disruptivo que han sido en el día de hoy. O sea, la construcción de liderazgos como el de Trump, para qué hablar también de Milei, tú vives en Argentina, estuvo marcado sobre todo por el uso de las redes sociales y la conexión con los jóvenes. ¿Cómo también analizas ese punto, que es algo que se está estudiando, que precisamente la extrema derecha, gran parte de sus votantes son hoy jóvenes que tienen menos de 20 años? O sea, yo creo que tiene mucho que ver, primero, con un descrédito absoluto del sistema, con esa especie de estar trabajando con una especie de zombie funcional todavía, de un sistema que todavía funciona, pero del que ya el crédito no se sostiene más, ¿no? Entonces, los votantes jóvenes están conectados precisamente a través de discursos de odio, básicamente, ¿no? Son movilizados a través de discursos de odio y de desesperanza social, de no hay futuro, ¿no? De destrucción. Pues digo, todos somos nihilistas naturales, hay un nihilismo constitutivo ya en nuestra forma de pensar la democracia. Nadie cree en la democracia, pero el gran otro sigue sosteniéndolo todavía, ¿no? Y ahí te hace sentido, André, algunas propuestas que, por ejemplo, invitan a, sobre todo la intelectualidad o los creadores, la narración, la ficción, a construir o a atrincherarse en la esperanza, como una forma de responder a todo lo que está ocurriendo. Y a como tomar la palabra futuro, que también se Claro. ha en este momento perdido, y recuperar de alguna manera así los relatos, lo colectivo, y la posibilidad de que no caigamos netamente en una situación de desesperanza que es funcional a ciertas posturas políticas. Claro, es curioso porque fíjate que la esperanza es una ficción. Estos políticos parecen estar hablando la verdad, ¿no? Son políticos de Sí, la literalidad, ¿no? exacto. Es como hablábamos hoy, como si alguien dijera el rey está desnudo, todos vemos que el rey está desnudo, pero decimos, bueno, pues está desnudo, ya está, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿No? Yo creo que ¿dónde está la esperanza? La esperanza está en volver a dar valor a las palabras. Esto es una lucha retórica, en realidad. Básicamente esto es una lucha de palabras y de confianza en las palabras, ¿no? Por ejemplo, hablando de palabras, Ujú. el hurto que se ha producido de la palabra libertad Sí. ha sido alucinante, así como el robo, el atraco perfecto, ¿no? Entonces, cómo la izquierda se le ha arrebatado su palabra mágica delante de las cámaras, ¿no? Y con todos los testigos presentes, es una cosa maravillosa, ¿no? Que todavía habrá que estudiar bien en retórica política, como Viktor Klemperer, por ejemplo, en la Alemania prenazi estudió cómo iba modificándose civilinamente el lenguaje en ese mundo ya fascistoide, racista, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, esa especie como de transformación del lenguaje, de degradación del lenguaje, es la que nos ha llevado a estos lugares. Recuperar, digamos, la confianza en el lenguaje, la confianza en las palabras, reivindicar las palabras, es reivindicar, digamos, la confianza en un futuro posible en un punto. Las palabras están degradadas, las palabras no significan nada. Se le ha salido la cadena a la Sí. bicicleta. Bueno, y además acá en Auge y Caída del Conejo Bam está cuando se toma la palabra y se construye la realidad de quiénes son a partir de eso, ¿no? Exacto. De cómo se nombran las cosas. Exacto. Eso conversa muy bien con lo que tú estás planteando. Pero ahí debemos detenernos en un personaje y el rol que cumple Copito. Además, está la duda, ¿no? Sí. El no saber
¿Es también esa una forma hoy de responder a lo que estamos conversando, de cómo se han apropiado de ciertas palabras, de Claro. los tipos de liderazgo, el volver a insertar, el dudar de las cosas constantemente como una forma tal vez de... Claro. Bueno, Copito es el narrador de la historia. Sí, Copito es muchas cosas que necesita un líder, ¿no? Es su testigo, es su cómplice, es su legatario, es el que describe la ortodoxia de lo que es la ideología de BAM, ¿no? BAM, al igual que muchos líderes, sobre todo los líderes más espirituales, porque BAM tiene un nacimiento espiritual, casi de chamán, ¿no? detengámonos un poquito ahí. Yo creo que vamos a ir al rol de Copito, pero es súper interesante estos tres como pasos, ¿no? Sí. Que tiene el liderazgo. ¿Cómo llegaste? Cuéntanos cuáles son, obvio. ¿Y por qué te parece tan importante? Porque incluso antes, desde ya está en un rasgo físico, Sí. viene esa carga de quién será líder. Sí. O sea, yo creo que hay muchas fases, no solo en el líder con respecto a su propia conciencia de sí mismo, sino a la conciencia que la sociedad tiene o la comunidad tiene del líder que ha elegido, ¿no? Todos los líderes son individuos que tienen una pulsión, un deseo de poder importante, una importante confianza en sí mismos o en su visión del mundo. Eso está ahí, es ineludible para todos los líderes, pero eso no significa nada. Hay mucha gente que tiene eso y no se convierte nunca en un líder. Un líder tiene que ser, hay una relación como contractual entre la comunidad y el líder, ¿no? El líder propone, dice yo soy esto, la comunidad dice yo necesito esto. Y hay veces que esa confluencia se produce y se retroalimenta. Es decir, la comunidad, de una manera no verbal muchas veces, sino de otro tipo de comunicación, comunica al líder lo que la comunidad necesita y el líder asume el destino de convertirse en la persona que la comunidad desea. A veces contraviniendo su propia identidad, ¿no? Eso ocurre muchas veces. Ocurrió con Perón, el Pepe Perón, por ejemplo, ¿no? Un militar pacifista en mitad de las guerras mundiales, ¿no? Era como una vaca, como decía él, un león vegetariano, ¿no? Los contextos terminan haciendo también al líder Claro, de alguna ¿no? forma. Entonces, de alguna forma, el líder es informado por esa electricidad, digamos, de la persona en la que se tiene que convertir. Bam es un líder que nace siendo como una especie de chamán, es una persona como que sencillamente recibe esa iluminación de la identidad a través de los nombres y en algún punto propone o llega a prometer a su comunidad de conejos la felicidad. Y se la otorga. Lo más gracioso es que les lleva a un paraíso, a una especie de paraíso que la propia comunidad de conejos no es capaz de soportar. De la misma forma que nosotros no somos capaces de soportar la felicidad en algún punto, ¿no? Siempre estamos como en una especie de... La felicidad sería un infierno en realidad, sería estática, ¿no? Necesitamos como este movimiento. Y acaba como una especie de decadencia. Entonces, el líder nace para convertirse en víctima propiciatoria. Y como víctima, tiene esta cosa con la propia palabra de Cristo. Christos es el ungido, ¿no? Tiene que estar marcado físicamente. El ungido, el marcado, es el que tiene una marca, literalmente, de nacimiento, ¿no? Para la conciencia griega, el Cristo tenía que tener una marca física, algo que lo distinguiera de los demás. Entonces, ahí es muy divertido, se podría hacer una fisiología de los líderes, ¿no? Una anatomía del líder dependiendo de las culturas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, con estos líderes, ¿no? Esta especie como de... Son muy particulares, ¿no? Cast con respecto a al pueblo chileno, Porky con respecto a los peruanos, Milei ni te cuento, ¿no? Físicamente, su dialéctica, su retórica con respecto a la identidad más porteña, ¿no? Sobre todo. ¿Y hay algo que tú ves ahí que no es casual en esa incluso Sería muy divertido fisonomía ponerse... respecto a lo que responden? Claro, en el caso de Kass es una persona muy blanca, rubia, Milei como con este desenfado, ¿no? Esta cosa como desordenada y sus posturas. Bueno, Trump de alguna manera también, Por supuesto. esta cosa bronceada. Claro, si nos vamos netamente a lo que tú estás aquí como analizando, que tiene que ver con el Es un tema festín, físico. o sea, es un festín. Tú te pones a analizar, podría dar para una serie como de artículos, ¿no? Analizar
¿O qué representa, digo yo, Claro, toda esa claro. fisonomía? Eso voy como en la pregunta. Había un artículo, creo que era hoy en el New York Times, sobre cómo, digamos, el mundo trumpista está cambiando la fisonomía física de los líderes de ultraderecha masculinos. Claro, que antes Sobre eran todo. más bien Y caballeros también, muy serios, y también ¿no? femeninas, digamos. Hay como una especie de mujer trampista, siempre como hiperbotexeada, ¿no? Sí. Y es de ese como no todo como muy siliconada y muy tal. También es como casi un perfil físico, ¿no? Así como... Bueno, y esa también es una expresión del lenguaje. Aquí también se hablaba como volvieron las corbatas, al momento en que llega Cass a la moneda, salieron los tatuajes, los aros. Incluso podríamos analizarlo porque se estaba hablando de la masculinidad también en estos Claro, liderazgos claro. de extrema derecha que representan. Claro. Así que ahí esto encuentro que tiene una conexión directa Sí. con lo que tú trabajas en el libro respecto a esta cosa anterior, incluso física, del Claro. líder. Todo es un relato consensuado, todo es una ficción consensuada. ¿Qué es un país? Es una ficción consensuada. ¿Qué es una cultura nacional? Es una ficción consensuada. ¿Qué es la masculinidad? También, todo es, ¿no? Entonces, digamos, cuando ese consenso se pone en compromiso, son momentos de gran colisión de la retórica política, ¿no? Porque hay como toda una retórica que viene un poco y hay una colisión con otra y hay una lucha de palabras en la que nos jugamos todo, nos jugamos la sangre, ¿no? Nos jugamos la felicidad, la paz, la vida de nuestros hijos, todo, ¿no? Pero estamos luchando con palabras. Estamos luchando con palabras. Con eso me quedo para cerrar esta interesantísima conversación. Andrés, ha sido un gusto y la invitación ya está hecha a reflexionar, a pensar y hacerlo también a través de tu libro Auge y Caída del Conejo BAM. Así que gracias por estar en el Estado del Arte. Gracias a ti. El Estado del Arte con Vivi Encina fue presentado por Grupo Planeta y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.